instrumentos que cumplen grandes propósitos. ¿Cómo es el título del tema en esta tarde, mis hermanos? ¿Se lo puede decir al del lado? ¿Es tan amable? Casi todas las veces que Dios se propuso llevar a cabo un proyecto, casi siempre que Él quiso ejecutar sus planes, lo hizo usando cosas o instrumentos que en lo humano nunca hubiesen podido servir, y mucho menos que llegaran a cumplir las grandes proezas que en efecto llegaron a suceder. Es como si Dios se propusiera que entendiéramos que Él puede llevar a cabo todo lo que Él se proponga, independientemente de los recursos que se tengan. Le repito esa frase. Es como si Dios se propusiera que entendiéramos que Él puede llevar a cabo cualquier cosa que se proponga, independientemente de los recursos que se tengan. Bien lo expresó Jonatán, hijo de David, cuando salió a la guerra contra los filisteos. En su primer libro, en el capítulo 14, verso 6 de Samuel, él dijo que no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Él dijo que no es difícil para Dios, para el Señor Altísimo, salvar con pocos o salvar con muchos. Es decir, que Dios toma pequeños instrumentos para llevar a cabo grandes propósitos. ¿Recuerdan a Sansón? También en su pelea contra su archienemigo pueblo, los filisteos, los de Judá, con miedo de los filisteos, pues decidieron entregar a Sansón en mano de los filisteos, porque dijeron: si no le entregamos a Sansón, vienen los filisteos y nos destruyen, nos hacen daño, nos desaparecen. Así que dijeron: entreguémosles a Sansón, que es el que les ha hecho daño. Entonces lo ataron con lazos. Eso está para que usted lo mire en su casa, en Jueces capítulo 15, verso 9 hasta el 16. Y lo ataron con lazos y se lo entregaron a los filisteos. Y cuando los filisteos vieron a Sansón atado, pues fueron hacia él para destruirlo, para quitarle la vida. Pero en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y las cuerdas, dice, se volvieron como si se hubiesen quemado y se soltaron de Sansón. Inmediatamente viene ese ejército de 1000 personas mínimo, 1000 soldados tal vez más, y cuando Sansón ya está libre, encuentra y mira a un lado y ve una quijada, dice, de un asno que todavía estaba fresca. ¿Qué es una quijada de un asno? Nada. Es un instrumento muy pequeño, muy débil, pero en las manos de un Dios grande. Usted puede ser un instrumento pequeño, tal vez de estatura, no sé, de emociones, de pensamientos, pero si estás en la mano de un Dios grande, algo poderoso va a suceder en tu vida. Tal vez no tengas ni los recursos, ni las capacidades, ni nadie te conozca. Así de pequeño como eres, si te pones en las manos de Dios, algo poderoso va a suceder con tu vida. Alabe a Dios si usted lo cree, hermano. Y dice: hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Esto en lo humano, cualquier incrédulo se reiría, se mofaría y le costaría creerlo. Pero es que Dios escoge cosas comunes para hacer cosas extraordinarias. Le repito eso, hermano. Dios suele escoger cosas comunes para llevar a cabo cosas extraordinarias. Alabado el nombre del Señor. Podríamos recordar también al gigantón llamado Goliat. Se había convertido en un asfixiante problema para todo Israel. Todos los días, dice, por la mañana, para acabar con la fuerza del ejército, era clave presionar en la mañana y en la tarde, y así lo hacía el gigante filisteo. Y les decía:
cuán grande era, y le decía: dadme un hombre que pelee contra mí. De esta manera Israel estaba temeroso desde Saúl hacia abajo todos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y esto se había convertido, repito, en un asfixiante problema para todo Israel. Este personaje hacía como quería y todo el tiempo intimidaba y hablaba amenazante. Tal que dice la palabra en 1 de Samuel 17, en su casa usted lo puede mirar, que así lo hacía todos los días, la mañana y la tarde, y ya iban 40 días que nadie podía hacerle frente. Pero, ¿qué fue lo que usó Dios para acabar con el problema? Una sencilla piedra. Tremendo, hermano. Una quijada de burro, ahora una sencilla piedra. De las 5 que dice el capítulo 17, verso 40 y el 49 de 1 de Samuel, de las 5 piedras lisas, óigame, ni siquiera era una piedra corrugada. Usted sabe que algo corrugado golpea más fuerte que algo liso. Eso cualquiera persona con 2 dedos de frente lo sabe. Pero no fueron piedras corrugadas, fueron piedras lisas. Amén. Hermano, es como si Dios quisiera enseñarnos algo. Repito, que todo lo que Él se propone lo puede hacer. No importa si el instrumento es pequeño, pero si está en las manos de Dios, Dios lo puede hacer. Y eso nos dice, hermano, me adelanto, que Dios puede hacer cosas grandes a través de nuestra vida. A través de usted, Dios planea hacer cosas grandes. Alabe al Señor, el que sabe que es un instrumento pequeño, porque eso es lo que somos, algo pequeño, hermano. Pablo dijo que éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Muchos de nosotros, nadie daba un peso por nosotros, hermano. Nadie. Normalmente cuando llegamos al Señor, nadie da un peso por nosotros. Pero cuando empezamos a caminar con Dios y empezamos a aprender de Él, como una esponja, empezamos a absorber de la palabra del Espíritu Santo, empezamos a inquirir en los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida empieza a cambiar, hermano. Y Dios empieza a desarrollar una serie de talentos y una serie de capacidades. Y ahí, por ejemplo, usted veía a ese anciano, hermano, tocando ese teclado. Que a mí me inspiró, hermano. O sea, puede ser una persona ya de edad y todo, pero si se pone en las manos de Dios, oiga, Dios puede hacer algo poderoso. Alabe al Altísimo Dios si usted lo cree. No importa quién sea, de dónde venga, desconocido, anónimo, a su nombre sea la gloria. Una sencilla piedra de las 5 lisas que del arroyo tomó David. Y con una sola, hermano, con un muy pequeño, insignificante elemento, pero que Dios lo usó para tan grande propósito como era darle la tranquilidad a una nación completa. Amén. Alabado el nombre del Señor. Es que los planes de Dios son muy grandes y muy gloriosos, hermano. Porque cuando algo es de Dios, nada puede detenerlo. Le repito eso, cuando algo es de Dios, nada puede detenerlo. Aquel gran sabio Gamaliel, allá en el capítulo 5 del libro de los Hechos, lo expresó. Usted sabe que se le estaba prohibiendo a la iglesia primitiva que se hablara y se predicara en el nombre de Jesucristo. Y los estaban golpeando, los estaban apedreando, algunos ya les estaban dando vara, látigo, cárcel, todo, hermano. Pero ellos decían, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, usted y yo no podemos dejar de decir. No nos lo contaron. Hemos tenido una experiencia personal con el Dios del cielo. ¿Cuántos han tenido aquí una experiencia personal? No vivimos de fábula ni de historia. No, hemos tenido una experiencia personal. Todo aquel que haya tenido una experiencia personal con el Dios invisible, que es espíritu, adórele en esta hora, hermano. ¡Aleluya! Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hemos tenido una experiencia personal con el Dios del cielo, y ellos también la habían tenido, y les intimaron rotundamente que no hablaran más, y que si no los iban a meter a la cárcel, y bueno, iban a haber problemas. Y así estaba todo cuando un gran sabio, Gamaliel, respetado de todo el pueblo, un erudito de su época, una eminencia de su época,
Alabado el nombre del Señor, de la cual la historia secular también tiene que hablar. Dijo: varones hermanos, miren bien lo que están haciendo, porque antes de esto se levantaron y nombró a varios, un tal Teudas, un tal Judas, y así sucesivamente varios, pero todos ellos murieron y la causa de ellos se desvaneció, se acabó, porque se murió el líder. Alabado el nombre del Señor. Pero no sea que ustedes en este momento estén luchando contra Dios. Si esto es de los hombres, tranquilo, que eso se acaba en cualquier momento. Pero si eso es de Dios, ustedes no lo podrán detener. Lo que es de Dios, nadie lo puede detener, mi hermano. Esta sencilla obra es una obra de Dios, por eso nadie la ha podido detener. Por eso, aunque ha tenido crisis, pero Dios la ha sostenido en medio de las crisis. Y como el ave fénix, se ha levantado en medio de la ceniza para ahora cumplir un gran propósito en las manos de Dios. Hermano, Dios tiene algo especial con esta obra aquí local. Aleluya. Dios tiene un gran propósito con esta obra. Ignoramos ahora lo que Dios quiere hacer, pero Dios quiere usar esta obra para bendecir muchos lugares, hermano. Alabe a Dios en esta hora. Sí. A su nombre sea la gloria. Cuando algo es de Dios, nada lo puede detener, ni siquiera un ejército de filisteos o un gigante. Nada puede detener los grandes propósitos del eterno Dios. No importa cuán pequeño sea el instrumento, no interesa. Lo único que se necesita es que ese pequeño instrumento sea puesto al servicio y en las manos de Dios. Alabado el nombre del Señor. Como los 5 panes. De aquí de Juan 6 pudiera hablar de más. La vara de Moisés. Con ella se dividió el mar rojo, capítulo 14, verso 13 al 16, versículo 21 al 31. Con ella se atrajo la langosta, capítulo 10, verso 12 hasta el 15. Con ella se hizo llover granizo, capítulo 9, verso 22 hasta el 25. Con ella salieron piojos por todo el país de Egipto, capítulo 8, verso 16 al 19. Con ella las aguas se convirtieron en sangre, capítulo 7, verso 19. ¿Qué era una vara? ¿Qué es una vara? Un palo, un chamizo, que cualquiera lo puede echar al almuerzo pro templo. Porque dice, para eso es que sirve, para echarle candela a la olla. Pero con algo pequeño, con un instrumento pequeño, Dios cumplió grandes propósitos en todo Egipto. Ese es el Dios que usted le sirve, hermano. Por eso cuando alguien lo venga a contrarrestar con su fe, siéntase contento, siéntase orgulloso, levante el rostro y diga: sí, soy hijo de Dios, sí, soy cristiano. En el colegio, en la universidad, donde sea, delante del ateo más ateo, no me interesa. Él no sabe lo que yo sé, él no ha vivido lo que yo he vivido, él no ha sentido lo que yo he sentido, él no ha experimentado lo que yo he experimentado. Un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios glorioso. ¡Aleluya! Un Dios grande, eterno y para siempre. Como los 5 panes. Y eran no 5 panes de trigo. Habían 2 clases de alimentos, de granos, con los cuales se elaboraba el pan en Israel. Uno era el trigo. Ese era el de los de estrato 6. No cualquiera comía pan de trigo. Eso no lo podía hacer cualquiera, era para gente adinerada en Israel. Había otro que era el corrientazo, y era el de cebada. Por eso a Gedeón se le llama pan de cebada, porque era un instrumento también pequeño, con el cual Dios hizo cosas grandes en contra de los madianitas. Pero aquí hay otro pan de cebada, 5 panes de cebada. O sea, algo insignificante, no eran ni siquiera de trigo, eran de cebada. Y dice que había más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Usted sabe que los niños para comer pan son alentados. Usted lo verá ahorita afuera. Mire, por allá los niños ya gritaron. Están esperando que termine el culto para caerle a eso, hermano.
Papás, ténganse de atrás. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Pero eran solo 5 panes. Si hay un matemático acá sabrá que si hay 5,000 mujeres, 5,000 hombres sin contar mujeres, las mujeres siempre abundan. Las mujeres siempre abundan. Las mujeres siempre abundan y son mayoría. Si no, mires, las mujeres siempre abundan y son mayoría. O sea, 5,000 hombres, póngale mujeres, ¿cuántas? Póngale que hubiese 2 por varón, mínimo, porque siempre hay, si contamos aquí la cantidad de mujeres comparada con la cantidad de hombres, hermano, nos aplastan. Con humildad, pero hay que reconocerlo, nos aplastan en esta noche, hermano. Porque son muchísimas más las mujeres, siempre abundan las mujeres. O sea, póngale 2 por varón, 5,000, y 2 por varón, ya iríamos en 15,000. Pero ahora los niños, y si eran buenos para ser pelados, hermano, póngale que hubiesen mínimo 5,000 niños, o sea, 20,000 personas con 5 panes y de cebada. Y mire lo que sigue. Es que cuando el Espíritu Santo inquietó a Juan a escribir de esta manera, no fue por cualquier cosa, estaba buscando que entendiéramos algo. Mire, hermano, 5 panes, un muchacho apareció, un joven, un muchacho. ¿Qué era un muchacho en Israel? Cualquier persona. No era ni un gobernante, no era ni un militar, no era nadie, era un muchacho. Un muchacho era menospreciado en Israel, porque ellos, la cultura oriental siempre pondera la vejez, siempre pondera a los adultos. Por eso se respeta mucho a los ancianos. Pero un muchacho es cualquier persona. O sea, mire, un muchacho con 5 panes, no de trigo, sino de cebada, y además no tenía grandes peces, no tenía, alguien diría, si tuviera un salmón así todo grandotote. No era nada. ¿Qué tenía? 2 pececillos. Analice, hermano, ese texto que acabamos de leer y verá que el Espíritu Santo quiere que entendamos algo en esta noche, hermano. Un muchacho, cualquier persona, con 5 panes para alimentar a 20,000 personas. 5 panes para 20,000, ¿de a cuánto les toca? Yo creo que de una parte microscópica les toca. De a célula por ahí por persona. ¿Y cuántos pececillos? 2. No eran, si usted viera, es que tenían 2 ballenas. Bueno, 2 ballenas para 20,000 ya algo sirven, ¿cierto, hermano? Y sin embargo no alcanza de a mucho. Pero eran 2 pececillos, o sea, eran 2 sardinitas, 2 choques. Yo no sé qué era, hermano. Era el lonche del niño. Pero miremos, hermano, que con esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos, el Señor hizo grandes cosas. Alimentó a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, hermano. Porque Dios suele usar esos pequeños instrumentos para cumplir grandes propósitos. Con un puñado de harina y un poco de aceite comió Elías, la viuda y su hijo durante más de 3 años. Y la harina no escaseó ni el aceite escaseó, porque son pequeños instrumentos, pero que se ponen en las manos del Dios eterno. Con una nube del tamaño de la palma de un hombre, el Señor trajo una gran lluvia a Israel. Oh, alabe a Dios en esta hora. Aleluya. Una fe pequeña, pero puesta en un Dios grande. Hermano, nosotros somos esos instrumentos. Usted y yo somos esa quijada. ¿Cuántos son quijadas en esta noche? Gloria a Dios. Usted y yo somos esos panes de cebada que tal vez nadie valora, o muy poca gente pudiera valorar. Nadie lo entrevistaría a usted. Nadie lo invitaría a un set de televisión, ni siquiera de radio. Nadie lo entrevistaría. Pero si usted en esta noche se pone en las manos de Dios, Dios va a usar su vida para salvar almas, para llegar a hogares, para llegar a familias,
para bendecir la obra. Dios lo va a usar a usted para engrandecer su reino, hermano. Y el Señor lo llevará a cosas grandes y poderosas. ¿Cuántos queremos ponernos en las manos de Dios? Colóquese de pie en esta noche y dígale: Señor, aquí está mi vida, cual yo soy, con mis errores, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis debilidades. Pero aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Un día yo le dije, hace 20 años, en un mes como este de agosto, en el año 1998, era un joven apenas, y yo le dije: Señor, aquí está mi vida. Heme aquí, si tú me necesitas, si tú quieres usar mi vida, aquí estoy yo, Señor. ¿Cuántos en esta noche le dicen: Señor, reconozco que soy un instrumento pequeño, pero si tú me tomas en tus manos, algo grande va a suceder? Hermano, si usted en esta noche se pone en las manos de Dios, si usted en esta noche, como aquellos 5 panes y 2 pececillos fueron puestos en las manos de Dios, el Señor va a cumplir un gran propósito con su vida. Tal vez hasta ahora no ha pasado nada porque su vida no ha estado en las manos de Dios. Usted mismo ha dirigido su vida. Usted mismo, de acuerdo a sus ideales, a sus pensamientos, ha dicho: no, la vida se debe vivir así. Esto es lo que quiero para mi vida. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué tal si en esta noche usted le dice: Señor, me pongo en tus manos. Dios mío, usa mi vida. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios de gloria. Todo aquel que quiere ponerse en las manos de Dios, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí está mi vida. Dios mío, todo lo que soy lo pongo en tus preciosas manos. Todo lo que soy, Dios de la gloria,